Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Le agradecemos de parte del Frente Sandinista, ¿no?, de que hayan venido a participar aquí de esta pequeña reunión informativa, ¿no?, que es acerca de lo que fueron las elecciones soberanas este 7 de noviembre que pasaron en Nicaragua hace poco, ¿no? Y se llaman elecciones soberanas porque se defendió lo que es la soberanía nacional de Nicaragua, ¿no? Para poder entender un poco de eso, de lo que es la soberanía, tengo que hacer una pequeña reseña, ¿no?, de todo lo que las agresiones a nuestra soberanía nicaragüense que han sido dadas por parte del imperialismo norteamericano desde muchísimos años atrás, ¿no? Después de que la colonia española dejó, ¿no?, entre comillas, ¿no?, la independencia en Centroamérica, ya en 1821, empezaron lo que era la parte del imperialismo norteamericano a fortalecerse, ¿no? Entonces ellos empezaron ya a buscar cómo bajar más para las partes de Centroamérica, ¿no?, hacerlo, como decían ellos, su patio trasero, ¿no? Entonces en 1856 llegó el primer filibustero, se llamaba William Walker, que fue llamado por los que llamamos ahora actualmente los vendepatrias, ¿no?, que existían desde ese tiempo, ¿no? Entonces en ese tiempo ya en Nicaragua se habían formado los que se llaman los oligarcas españoles, que se habían quedado con las mejores tierras, que se habían exterminado a todos nuestros indios, que les habían exterminado por completo el idioma nicaragüense que se hablaba en ese tiempo ahí, ¿no? Completamente lo eliminaron, porque ahorita en Nicaragua nadie, que yo sepa, hable. En la parte del Pacífico no hay, ¿no?, así etnias que hablen meramente, ¿no? Lo que hay es en la costa atlántica sí se han quedado, ¿no?, tribus que hablan su idioma, pero en la parte de todo lo que es occidente, completamente los españoles lo exterminaron, ¿no? Entonces no hay nada, ¿no? Lo único que tenemos ahora son las grandes iglesias que dejaron que construido, ¿no? Y en algunos dos, tal vez en Masaya, que es la parte que se llama Monimbo, donde se conserva todavía un poco lo que es las cuestiones indígenas, y en la parte de la ciudad de León, donde yo vivo, en Sutiaba, que todavía se conserva un poco, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, estos oligarcas se organizaron en lo que se llaman los partidos liberales y conservadores para ese tiempo, ¿no? Y empezaron a tener sus pugnas para obtener ganancias, ¿no? Eso, en obtener más territorio, en obtener más tierra y obtener más poderío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los conservadores empezaron a traer a los norteamericanos para ganarle a los liberales en una guerra que estaba en disputa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los conservadores traen a ese filibustero que se llama William Walker con todos sus marinos, ¿ya? Le dicen de que él les ayude a tomarse el poder en Nicaragua y que, bueno, que le van a pagar de alguna manera. Pero ¿qué es lo que pasa? William Walker se aprovecha, ¿no? Y mira que la situación está más fácil y más bien se deja por aparte al conservador que lo llevó y se toma el poder completamente de ellos, ¿no? Nombrándose así filibustero William Walker como el presidente de Nicaragua. Entonces él se nombra presidente de Nicaragua y es aceptado por el presidente en ese tiempo de los Estados Unidos, que también lo ratifica, ¿no?, como presidente de Nicaragua, ¿no? ¿Ya? En ese tiempo se llamaba el presidente Franklin Pierce, declarándolo como presidente de Nicaragua. En ese momento William Walker declara la esclavitud en Nicaragua también, ¿ya? Así es que como que regresamos a un retroceso, ¿no?, del tiempo de la colonia, pero en vez de la colonia española sería la colonia inglesa o Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero como hay una frase que dijo nuestro general Sandino años después, que dice que mientras Nicaragua tenga hijos que la amen, Nicaragua será libre. Entonces salió un personaje que se llamaba, salieron soldados, hemos dicho, ¿no?, soldados que defendieron la patria, ¿sabes?, junto con flecheros de una parte de lo que se llamaba la parte de Matagalpa, ¿no? Defendieron ese territorio en lo que se llamaba la batalla de San Jacinto, ¿no?, donde expulsaron a todos los filibusteros que estaban ahí. William Walker se retractó para la parte de Honduras, donde años después fue fusilado, ¿no?, por parte de los hondureños, porque se quería aprovechar de todo Centroamérica, ¿no? Entonces esa fue la primera intervención que tuvimos norteamericana directamente, ¿no?, ¿ya?, por parte de marinos norteamericanos, y que fue repelida por parte de patriotas nicaragüenses, ¿no? Después tenemos 53 años después, en 1909, cuando el entonces presidente liberal, José Santos Zelaya, empieza una revolución liberal, ¿no? Él empezó a hacer mejoras en Nicaragua, empezó a hacer progreso, y tenía en la mente hacer lo que los gringos y los españoles desde hace muchos años querían, la cuestión del canal interoceánico, ¿ya?
Pero como Zelaya empezó a hacer tratados con países europeos para que les ayudaran y apoyaran lo que era toda la construcción del canal interoceánico, a los señores gringos pues no les gustó, ¿no? Y entonces el presidente gringo en ese tiempo se llamaba William Howard Taft y le envió una notita que se llamaba la nota Knox al presidente Zelaya, que simplemente le decía que se fuera de Nicaragua, que dejara el poder porque los marinos norteamericanos iban rumbo a Nicaragua. ¿Ya? Entonces tenemos la segunda intervención norteamericana. Los marines llegaron en 1909 a Nicaragua, se posicionaron en Nicaragua, con ayuda siempre de los traidores, de los vendepatrias, que eran tanto los liberales y los conservadores, que siempre trataban boleando el poder, ¿no? Entonces Zelaya se tiene que retirar, huye por parte de Honduras, se va al lado de Estados Unidos, creo que llega a parar, y siempre sale alguien, ¿no?, que tiene que defender el decoro nacional. Y en este caso se llamaría un personaje que es abogado, político y militar, que se llama Benjamín Celedón. Benjamín Celedón decide tomar las armas con otros soldados para defenderse ante la intervención norteamericana, pero desgraciadamente como eran demasiados, eran más poderosos, entonces lo eran derrotados y en 1912 pues lo capturan, el día 4 de octubre, el otro día de su cumpleaños, ¿ya? Lo capturan, lo hieren y lo amarran a unas carretas y lo pasean por el pueblo, ¿no?, de Catarina en Masaya, ¿no?, para decirle a la gente que mira pues lo que le va a pasar a las personas que quieran insubordinarse hacia el poderío norteamericano, ¿ya? Entonces lo matan y lo entierran. Precisamente en ese momento hay un joven que tenía 14 o 15 años más o menos, que se llama apellido Sandino, que fue el que miró todo eso, ¿no? Entonces Sandino ya empezó a despertarse en él su acto, su cuestión patriótica, ¿no? Entonces más tarde, para no alargarme mucho, empieza a actuar, a prepararse tanto políticamente como militarmente, viaja por todas partes de Centroamérica, llega hasta México y después regresa nuevamente a Nicaragua. En 1926 llegan nuevamente las tropas norteamericanas a Nicaragua a tomársela otra vez, ¿ya? El ejército gringo por primera vez en la historia utiliza aviones de combate para bombardear a Sandino, cuando Sandino se insurrecciona y se va a las montañas a combatir con el famoso ejército loco que le decían, ya, que se fue con 30 soldados a defender el decoro nacional. Entonces los Estados Unidos utilizaron por primera vez en la historia, ¿no?, los bombardeos con aviones, ¿no?, en las montañas. Pero como el Sandino usó la táctica de guerra de guerrilla, entonces le fue muy difícil, ¿no? Porque primeramente fueron 30 personas las que se le juntaron y después siguieron más, ¿no? Entonces el ejército se fue creciendo y creciendo mucho más, ¿no? A pesar de que el ejército norteamericano era más fuerte en poderío y todo, pues no podían con Sandino y se tuvieron que retirar en 1933, ¿ya? Fueron derrotados y eso está escrito, ¿no?, en los libros de ellos, ¿no?, que las dos derrotas que han tenido ha sido en Vietnam y en Nicaragua, ¿no?, en 1933. En 1934, Sandino decide hacer un pacto de paz, ¿no?, con el gobierno actual y con los Estados Unidos y se va a Managua a reunirse con el entonces presidente de ese día, en ese tiempo, ¿no?, y con las cuestiones, los encargados norteamericanos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ya tenían planeado, ¿no?, que le iban a matar después de la reunión, como siempre los traidores, ¿ya? En ese tiempo el jefe de la Guardia Somocista, que ya se había formado por parte de los gringos, era Anastasio Somoza, ¿no?, es el que estaba encargado de la Guardia. Entonces, después de que él sale de la reunión, junto con su padre y otro hermano y otro general, pues simplemente son detenidos y llevados y fusilados, porque por el momento no se sabe exactamente a dónde, pero sí fueron fusilados y exterminados. Entonces ahí tenemos parte, ¿no?, de las intervenciones norteamericanas que han habido en nuestro país, ¿no? Refiriéndose a una frase que la dijo el comandante Daniel Ortega ahí, sobre la que una vez dijo Franklin Roosevelt, refiriéndose a Somoza, dice que era un hijo de perra, pero ese es nuestro hijo de perra y por eso lo tenemos ahí en Nicaragua, ¿no? Entonces justificando, ¿no?, de que él era su hombre y él estaba defendiendo los intereses norteamericanos ahí, ¿no? Después de eso que asesinaron a Somoza, después que asesinaron a Sandino, perdón, Somoza le da un golpe de estado a Díaz y se queda como presidente de Nicaragua por 40 y tantos años, apoyado por los norteamericanos, ¿ya? El Frente Sandinista de la Liberación Nacional toma el triunfo en 1979, ¿ya? Y como ya todos sabemos, Ronald Reagan nos declara la guerra, ¿ya? Financiando y armando a la contrarrevolución por medio de ventas de drogas que hicieron ellos mismos ahí en su país y por medio del Irán Contra, que le decían en ese tiempo, ¿no?, una venta de armas que se hizo a Irán
y que todo ese dinero lo ocuparon para financiar y armar las contrarrevolucionarias. La guerra esa duró desde el 80 más o menos, 81 por ahí hasta el 89, ¿no? Que se dio ya el pacto de paz, donde estuvo el comandante Daniel Ortega, ¿ya? Y el cual se llegaron a acuerdo a unas elecciones donde se iba a votar por el nuevo gobierno. Entonces, como ya sabemos, el gobierno norteamericano puso a su presidenta preferida, que se llamaba Violeta Chamorro, ¿no? Porque ellos lo dijeron, esta es nuestra presidenta, y le dijeron al pueblo nicaragüense, el que no vote por esta presidenta, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a seguir con la guerra en Nicaragua. ¿Ya? Entonces vamos a seguir con los muertos, y de tantos años, que ya tenemos 10 años de guerra, es un desgaste bastante, todos los días llegaban muertos, a las casas de la población nicaragüense. Entonces la gente cansada, con miedo, con temor, y más que se compraron votos, porque se supieron que los que compraron votos por todos lados, entonces cuando la UNO ganó las elecciones en 1989 y en 1990 pues toman el poder, ¿no? ¿Ve? A raíz de 1990, que el Frente Sandinista pierde las elecciones, pues como suele suceder, ¿no? Cuando un barco se hunde, las ratas salen volando, ¿no? Entonces las ratas que teníamos en el Frente Sandinista, estamos hablando de una gran parte de los supuestamente comandantes guerrilleros, que son los que hicieron la famosa piñata, que le llamamos, que son la mayoría de los que son del MRS, ahora se quedaron con las propiedades que habían sido obtenidas por parte del gobierno. ¿Ya? Entonces se robaron todo eso, ¿me entiendes? ¿Ya? La mayoría y se fueron del partido sandinista, ¿no? ¿Ve? Dejando solo al comandante Daniel Ortega como con 4 o 5 diputados en la Asamblea Nacional. ¿Ya? A partir de ese entonces, en el 90, cayeron 3 gobiernos, ¿ya? Neoliberales. ¿Ya? Esas elecciones fueron un fraude completamente, ¿ya? Porque supuestamente fueron miradas o fueron revisadas por la OEA y los Estados Unidos, ¿entiendes? Pero desgraciadamente uno de los fraudes más grandes fue cuando ganó Alemán, ¿no? ¿Entiendes? Que el expresidente de Costa Rica que estuvo ahí, si estas elecciones hubieran sido en otro país, no las declaramos nulas, pero como son hechas en Nicaragua, entonces las aceptamos. Entonces, completamente se le robaron las elecciones en Nicaragua al Frente Sandinista, ¿no? Entonces, así pasaron 3 periodos, ¿no? Entonces, en el 2006, que se dan las elecciones, la 4ª vez que el FSLN se postula para las elecciones con el comandante Daniel Ortega, se ganan las elecciones y se le gana con su Consejo Supremo Electoral, ¿ya? Con todas sus reglas que ellos tenían en ese tiempo, de la derecha, ¿ya? ¿Entiendes? Porque después salen diciendo que el Consejo Supremo Electoral, que el Frente Sandinista lo tiene manipulado, ¿no? Entonces, pero en el 2006 le ganamos las elecciones con sus propias reglas. ¿Entiendes? ¿Pero por qué fue? Porque el pueblo ya estaba cansado en todos esos 16 años de neoliberalismo. ¿Qué es lo que hubo? Privatización, las escuelas no se construyeron, se deterioraron completamente, los jóvenes, los niños tenían que ir con sus pupitres, con sus sillitas, ¿no? A las escuelas, porque no tenían, muchos niños no iban a las clases porque no tenían alimentación, sus madres, sus padres no lo podían llevar, había que pagar por todo lo que, por un examen, por lo que sea, ¿no? Completamente privatizado, ¿no? Al igual que en el sector salud. En el sector salud también pasaba lo mismo, ¿no? Para que vayas a un hospital, tenías que llevar lo mismo, tu inyección, tu cosa, para que la pudieran poner, ¿no? ¿Entiendes? O llevar tus sábanas si querías estar en un hospital, en una cama, porque no estaba completamente deteriorado, ¿no? Hubo un éxodo bastante grandísimo, ¿no? De nicaragüenses que se fueron a trabajar tanto a Costa Rica como a otros países porque no había trabajo, no tenían nada que hacer, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, todos esos 16 años fueron de decadencia para la economía nicaragüense, ¿no? ¿Bien? Entonces, por eso fue que el triunfo fue aplastante en el 2006, ¿no? Cuando el Frente Sandinista retoma nuevamente el poder a la cabeza con el comandante Daniel Ortega, y desde el 2006 o el 2007 que él toma el poder hasta el 2018 se da un salto para Nicaragua completamente grandísimo, porque se empiezan a construir carreteras, se empiezan a construir hospitales, se empiezan a construir escuelas, se empiezan a construir casas maternas, se empiezan a darle la comida a los niños, la merienda escolares a los niños, ¿no? Entonces, y así un sinnúmero se empieza a darle los títulos de propiedades a las personas, a los campesinos que tenían sus tierras, porque en el tiempo de los neoliberales llegaron estos nuevamente, los burgueses, a quitarle las tierras a los campesinos, ¿no? Y a la gente que se les había dado en la reforma agraria de los años 80. ¿Ve? Entonces, la economía empezó a funcionar perfectamente hasta el 2018, ¿no? En conjunto, porque era una economía mixta, ¿no? Porque estábamos en conjunto trabajando con la burguesía, se había puesto un acuerdo, ¿no? De que se iba a poder trabajar bastante bien en una buena coordinación, ¿no? Para tratar de sacar el desarrollo y impulsar a Nicaragua, ¿no? Claro. Sacarlo de la deuda que teníamos, ¿no? Pero desgraciadamente que como al imperialismo norteamericano no le gustó eso, entonces a partir desde el 2011 empezaron a financiar jóvenes, a prepararlos, ¿ya?
por medio de las ONG, porque las ONG empezaron a crecer montones en Nicaragua, ¿no? ONG por todos lados, que eran financiadas por la USAID, ¿ya? Y empezaron a preparar jóvenes supuestamente para prepararlos para la defensa de sus derechos, o sea, inventaban un montón de cosas, ¿no? Que era para que después se le dieran para tratar de derrocar al gobierno de para montar un golpe de Estado. Sí. Entonces hicieron varios intentos, hicieron un intento con un famoso incendio de la isla del Maíz, después el último fue con la cuestión de los pensionados, la cuestión del seguro social, ¿eh? Y bueno, hasta que al final, bueno, empezaron a seguir el alboroto, pero desgraciadamente que el pueblo pues le puso su final, y en el 2018, en junio más o menos, pues se le puso un stop a todo eso, ¿no? Y se volvió a la calma nuevamente, ¿ya? De ahí salieron volando muchos de los que estaban participando directamente, ¿no? Se tuvieron que ir de Nicaragua, ¿ya? Y se estuvo realmente, nuevamente se trató de buscar cómo levantar la economía, porque la economía se había deteriorado completamente. El turismo se había parado, el turismo no completamente se habían ido de Nicaragua, muchos dueños de hoteles, muchos dueños de empresas se tuvieron que ir de Nicaragua, entonces no funcionó la cuestión, ¿no? En el 2019 empieza la cuestión de la pandemia también. Nicaragua le da una gran respuesta, ¿no? No se cierra ningún trabajo, no se cierran los mercados, no se cierra nada, porque sinceramente si lo cerras, ¿qué va a pasar con la gente pobre que anda vendiendo en las calles? Simplemente se van a morir, ¿no? Pues no tienen entradas de comida. Y entonces se le da, porque ya en Nicaragua la cuestión de la salud había estado funcionando de tal manera que se iba a todos los rincones de Nicaragua a vacunar a la gente, se iba a hacer visitas casa por casa. Entonces más o menos ya la población de Nicaragua estaba bastante, no inmune, pero sí tenía muy buena protección, ¿no? En lo que se respecta a eso, ¿no? Y eso es lo que deriva de que Nicaragua la tasa de mortalidad por parte del COVID no fue tanto como por ejemplo en Costa Rica o en Honduras o en otros países como Panamá, ¿no? Fueron grandísimas, ¿no? Entonces, después de ahí llegamos al 2020, también fortaleciendo un poco más la economía. En el 2021, que es lo que vamos a caer ahora sobre las elecciones, ¿ya? Que estaban ya planteadas según la Constitución de la República, no era como querían los golpistas en el 2018, que querían adelantar las elecciones, ¿ya? Ellos tuvieron tiempo del 2018 hasta el 2020 para poder preparar sus partidos políticos, ¿ya? Y no los prepararon. Entonces, esta gente que estaban ahí, lo que estaban dirigiendo el golpe de Estado, esa gente no estaba en ningún partido político, simplemente ellos eran dirigentes de ONG, ¿ya? Principalmente de la Fundación Chamorro, ¿ya? Entonces, si nosotros miramos, la familia Chamorro viene desde los muchos años atrás, que son los que se han apoderado de las mejores tierras de Nicaragua, y son los que esta gente no ha querido pagar impuestos en Nicaragua porque ellos creen que su apellido es celestial, ¿no? Entonces, como son burgueses, ellos no quieren pagar ningún impuesto en Nicaragua y pueden hacer lo que les dé la gana, ¿sí? Entonces, para que veamos más o menos cómo es la situación, ¿no? Que dicen de que esta gente, que Daniel Ortega metió preso a todos estos que iban a ser precandidatos, pero que no iban a ser precandidatos porque no estaban en ningún partido político, ¿ya? No estaban inscritos. Que me diga alguien que sepa aquí, ¿en qué partido político estaba la Chamorro, la Libertad Chamorro? No estaba, ¿entiendes? Mucho menos ninguno del partido del COSEP, de la empresa privada, no estaba en ningún partido político, ¿no? Entonces, ellos supuestamente tenían aspiraciones, pero primero ellos tienen que meterse en un partido político, ¿ya? Entonces no había, no es como dicen aquí en los medios internacionales de que eran precandidatos, ¿no? De que supuestamente lo echaban, que la oposición está presa y por eso Daniel Ortega hace sus elecciones completamente libres sin que nadie se le ponga al frente, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces, y si ellos están presos ahorita, ¿están presos por qué? Porque como en cualquier parte del mundo donde hay una verdadera democracia y las leyes funcionan, para los que hacen lavado de dinero se tiene que meter preso, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, ¿y qué es lo que pasa ahora? Vienen los Estados Unidos y los europeos criticándonos sobre las elecciones en Nicaragua, cuando aquí, los que vivimos en Suecia, miramos el alboroto que tienen nuestros gobiernos aquí, ¿no? Ya, cuando lo vieron las últimas elecciones, creo que pasaron 2 meses y no teníamos al primer ministro. ¿Y ahora qué es lo que pasa ahorita? Tampoco no hay. Si miramos a España, el famoso Sánchez, ¿quién fue el que le eligió? Ya. Entonces, la Unión Europea no tiene ninguna autoridad moral para criticar a Nicaragua en sus elecciones. Si no se le dio permiso a la OEA a que entrara ahora a las elecciones, porque ya sabemos lo que ha hecho la OEA. La OEA ha auspiciado en Guatemala en 1954 el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz, ¿ya? En Grenada la intervención norteamericana, el golpe de Estado en Honduras contra Zelaya, el golpe de Estado en Uruguay, ¿entiendes? El golpe de Estado en Bolivia, que es el más reciente, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué vamos a dar entrada a la OEA a Nicaragua? No tiene ningún sentido.
¿Para qué? ¿Para qué vas a dejar entrar una culebra en tu casa y sabes que te va a picar? Entonces mejor. Hermano, y el que decide qué es lo que se hace en tu casa es tu familia. El que decide qué es lo que hace en Nicaragua es el pueblo nicaragüense, ¿no? Así que el 7 de noviembre se fueron a las elecciones, la gente tuvo opciones, 6 casillas había, para elegir. El único que tuvo un poquito más de votos, 13%, fue el Partido Liberal, que era el de Arnoldo Alemán. La gente pudo votar ahí, realmente. Pero ¿qué pasó? La gente votó contundentemente con el Frente Sandinista. ¿Por qué? Porque ellos han visto el progreso, han visto los hospitales, han visto las escuelas, han visto las carreteras, han visto todo lo que hay, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, para que eso es más o menos lo que yo quería hablarle un poco sobre la injerencia norteamericana, que por qué es que no se permitió la entrada de la OEA, ni de la entrada de la Unión Europea, ni la entrada de los Estados Unidos para las elecciones de 2021. Entonces, si vamos a mirar ahorita rápidamente una intervención de compañero Capelán, que está en Nicaragua esperando su participación.